Un hombre se asusta cuando un día vuelve temprano a casa del trabajo y oye a su hija hablar con su madre, fallecida hace años. Le recorre un escalofrío por la espalda hasta que su hija le revela algo sorprendente. Hola, amistades. ¿Listos para sumergirse en un mundo de entretenimiento? En este canal encontrarás de todo un poco. Suspenso, misterio, risas, amor y mucho más. Déjame un like, comparte y no olvides suscribirte. Y acompáñame en esta increíble aventura. Comenzamos y ¡ámonos! Aunque ambos padres son importantes para un niño, hay algo en las madres que nadie en el mundo puede igualar. A veces, solo a veces, el amor de un padre no es suficiente. Y el niño añora la presencia de su madre. Lamentablemente, eso es lo que le ocurrió a Katy, de 11 años. Sandra, su madre, murió 5 años antes, cuando Katy era una niña de 6. Después de eso, Roberto, su padre, la crió solo y cerró su corazón al amor. Katy lo era todo para él y haría cualquier cosa por ella. Pero había algunas cosas que Katy hubiera querido compartir con Sandra. Cosas como que le gustaba un chico del colegio, el modelito que quería ponerse en su próximo cumpleaños, o que quería probar los diferentes peinados que las mamás de sus amigas les hacían a ellas. Si estuvieras aquí, mamá, nunca te dejaría sola. No iría al colegio y pasaría tiempo contigo. Le decía Katy a Sandra todos los días antes de ir al colegio, mirando su foto. Roberto la había visto hacerlo varias veces y se sentía fatal por su hija. Pero, ¿qué podía hacer? Katy no estaba dispuesta a hablar con él del asunto. Y llevarla a un terapeuta no había resultado. No podía superar la muerte de su madre y la añoraba. Roberto no podía hacer mucho, excepto darle espacio para que pudiera curarse sola con el tiempo. Cosa que ya estaba haciendo. Un día, Roberto volvió temprano a casa, ya que estaba mentalmente muy distraído, y además era un día tranquilo en el trabajo. Pasó por una panadería y compró los muffins favoritos de Katy, pensando que la animarían. No le dijo a Katy que llegaría pronto a casa y decidió darle una sorpresa. Era una chica inteligente. Así que se quedaba sola en casa después del colegio hasta que él volvía. Aquel día, Roberto llegó a casa sobre las 3:30 de la tarde, estacionó en silencio el coche en el garage y se acercó a la puerta principal con pasos ligeros. Una vez dentro, dejó con cuidado su portafolios en el sofá, cogió los muffins y empezó a subir las escaleras hasta la habitación de Katy. Pero cuando estaba a mitad de camino, se detuvo en las escaleras. ¿Con quién está hablando?, se preguntó al oír voces. Se acercó a la habitación de Katy y vio que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Llevaba auriculares y utilizaba su computadora portátil. Quizás sea una amiga, pensó. Y entonces Katy dijo, «Mamá. Va todo muy bien, mamá. Espera un momento, deja que me quite los auriculares, les pasa algo», continuó. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Roberto cuando Katy se quitó los auriculares y oyó la voz de Sandra respondiéndole. «Te echo de menos, cariño. Te quiero tanto», oyó decir a Sandra. «Esto tiene que ser un sueño. ¿Qué está pasando?». Roberto se recompuso para no parecer presa del pánico y llamó a la puerta de Katy. «¿Puedo pasar, princesa?». «¿Papá?». Katy lo miró atónita y cerró el portátil de inmediato. «¿Qué haces aquí? Deberías estar en el trabajo». «Oh, bueno». Roberto no tenía ni idea de cómo abordar a Katy sobre lo que acababa de oír. Tenía miedo de irritarla y que se negara a hablar con él. Pero tenía que saber qué estaba pasando. «Tengo tus muffins favoritos», consiguió decir finalmente. «Pensé que podríamos pasar un rato juntos. Ha pasado tiempo, ya ves. Ahora mismo estoy ocupada, papá. ¿Podemos hablar más tarde?». «Uf, sí, claro. ¿Por qué no?», respondió Roberto, forzando una sonrisa. «Los dejaré aquí», dijo al salir de la habitación, colocando la caja de muffins sobre la cama de ella. Esa noche, mientras cenaban, Roberto no podía quitarse de la cabeza la voz con la que había oído hablar a Katy. Estaba seguro de que era la voz de Sandra. Pero, ¿cómo podía ser eso posible? ¿Qué le ocultaba Katy? «Así que, cariño», dijo suavemente.
¿Te importa si te pregunto con quién estabas charlando cuando llegué a casa esta tarde? Me pareció que era la voz de mamá. ¿Lo oíste todo? Katy tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa. Papá, eso es invadir mi intimidad. ¿Cómo pudiste hacer eso? No, cariño, no lo hice intencionadamente. Yo, solo quería sorprenderte con los muffins, pero te oí hablar, y no quise interrumpirte, así que esperé afuera un rato. Me emocioné tanto cuando oí la voz de tu madre. Hizo una pausa. Yo también la echo, mucho de menos. ¿La echas de menos? Por supuesto que sí. Nadie podrá ocupar nunca el lugar de tu madre. Cuando Roberto dijo eso, Katy lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, ¿por qué? ¿Actuaste como si todo estuviera bien todos estos años? Nunca mencionaste que la echabas de menos. Porque, dijo él, no quería mostrarte cuánto dolor sentía. Además, hacer eso, solo haría que tu dolor fuera más permanente. Quería que pudiera seguir adelante sin ella, para que pudiera sanar más rápido. Y, antes de que pudiera terminar, Katy se levantó de un salto y lo abrazó. ¿Por qué no me lo dijiste antes, papá? Creía que era la única que la echaba de menos. Quiero enseñarte algo. Vamos a mi habitación. Vamos. Katy cogió a su papá de la mano y lo llevó a su habitación. Le mostró un viejo video de Sandra en su computadora. Le explicó que había utilizado un programa de edición de video en línea y que había ajustado los diálogos de Sandra para que pareciera que estaba hablando con ella en tiempo real. Lo hizo para sentir que su mamá estaba cerca cuando la echaba de menos. Oh, yo pensé. Roberto se sintió aliviado al oír eso. Esto está muy bien. ¿Puedo usar esta cosa para quejarme con ella de lo arrogante que es su hija? Papá, No seas malo. No soy arrogante. No, no vas a usar esto nunca más. Roberto y Katy estallaron en carcajadas, y él la rodeó con sus brazos. Lo siento mucho, cariño. Quizá debería haber sido más sincero contigo sobre mis sentimientos, para que tú pudieras ser sincera conmigo sobre los tuyos. Lo siento. Prometo hacerlo mejor. Katy le devolvió el abrazo, y le susurró, está bien, papá. Siento haberme guardado cosas para mí, y no querer entenderte. Te quiero. Yo también te quiero, cariño. Te quiero mucho. Respondió Roberto, y la besó en la frente. Gracias a ese día, Katy está ahora mucho mejor emocionalmente. Roberto y ella ven juntos el video de Sandra cuando más la echan de menos. Y su malentendido se ha aclarado en gran medida. Es cierto que Roberto ha tenido dificultades para crear diferentes peinados para Katy desde que ella se lo contó. Pero las cosas están mucho mejor, y más felices, para este padre y su hija. El apoyo de un padre puede significar mucho para un hijo, sobre todo cuando está sufriendo la pérdida de un ser querido. Roberto se ocupó de todo para que Katy pudiera superar su pérdida. Finalmente sus esfuerzos merecieron la pena, y los malentendidos entre él y Katy se aclararon, lo que hizo que su vínculo se fortaleciera y que Katy avanzara mucho en el terreno emocional.